Hola Tecnópolis se suma, por supuesto, al Maratón Solidario de EITB. El objetivo, como sabéis, es recaudar dinero para la investigación de las enfermedades cardiovasculares y nosotros queremos ayudar a nuestro modo, desde la divulgación. El programa de hoy es una buena oportunidad para conocer a fondo el corazón y las enfermedades que le afectan y también os enseñaremos cómo cuidarlo. ¡Empezamos! Nos hemos citado con el cardiólogo Gaizka Núñez Araucúa en el hospital de Urduliz. Conversamos sobre el abordaje terapéutico de las enfermedades cardiovasculares y destacamos la importancia de la prevención. Y es que independientemente de los factores de riesgo, cualquier persona puede tener un problema cardiovascular. Estas enfermedades pueden ser muy graves y responder rápida y eficazmente es vital. Kaixo Gaizka. Buenas tardes, Iñaki. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Hablaría de tres enfermedades principalmente. La primera, la cardiopatía isquémica, es lo que se conoce como infartos, angina de pecho o ataques al corazón. Normalmente esto ocurre cuando los vasos que riegan el corazón pues, se obstruyen o se cierran. La segunda cosa que yo mencionaría es una arritmia que se llama fibrilación auricular. Esta arritmia, junto con otros factores, aumentan el riesgo de tener un ictus. Y la tercera, aunque no la última, hablaría de la insuficiencia cardíaca. Las enfermedades que he nombrado previamente y muchas van debilitando el corazón de tal manera que aparecen unos síntomas que es a los que llamamos insuficiencia cardíaca. ¿Se podría hacer un perfil del paciente? A ver, efectivamente las personas que tienen un ataque al corazón, un infarto o una enfermedad cardiovascular suelen tener algo en común. Pero a mí me gusta hacer esta información desde otro punto de vista, que creo que es más práctico. Todos podemos tener estas enfermedades, todos jugamos a esta lotería. Se trata de jugar con los menos boletos posibles. Y eso es a lo que llamamos el control de factores de riesgo. Está claro que, bueno, si fumas, si tienes sobrepeso u obesidad, si tienes diabetes, vas a tener más boletos. Más boletos, más décimos. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar controlar eso. Y lo segundo es saber que a pesar de no tener boletos, todos jugamos. Todos podríamos tenerlo, aunque nos sintamos muy sanos. Entonces, si tenemos algunos síntomas de alarma, tenemos que consultarlos, aunque estemos muy, muy sanos. Has dicho síntomas de alarma. Igual deberíamos recordar cuáles son esos síntomas a los que deberíamos prestar especial atención, ¿no? El síntoma más común suele ser el dolor de pecho, ¿vale? Es un dolor en general fuerte. Se suele describir como si una presión, como si te aplastasen. Y bueno, puede irse a varias zonas, puede irse pues, a la mandíbula, al cuello, a los hombros, a los brazos, a la zona alta del abdomen y normalmente suele durar tiempo y suele causar una sensación de malestar intenso en la persona que lo tiene. Muchas veces este síntoma común viene con otros síntomas asociados, pero hay que saber que también pueden aparecer estos síntomas asociados sin que haya dolor de pecho. Estos suelen ser pues, una falta de aire brusca y muy grave, una sensación de muerte inminente. A veces puede ser más una indigestión, unas ganas de vomitar, o puede ser un mareo intenso y incluso una pérdida de conocimiento. Es más común este síntoma en las mujeres que en los hombres. Porque las mujeres tienen diferentes síntomas, ¿no? Eso está ya demostrado. En realidad su síntoma más frecuente es igual que el de los varones, pero pueden tener otras presentaciones, digamos, diferentes. Es decir, tienes razón en cierto punto,
pero la mayoría de las mujeres que van a tener un infarto también van a tener dolor en el pecho. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan esa posibilidad de tener más boletos? Hablamos, por supuesto, de estilo de vida, ¿no?, que está íntimamente relacionado con la salud cardiovascular. Probablemente los factores más importantes son los más conocidos. Tabaco, ¿vale?, la hipertensión, la hiperlipemia, lo que llamamos el colesterol, y la diabetes. Pero también es cierto que hay muchos otros que también hay que tener en cuenta, hay de diferentes tipos. Uno de ellos es el sedentarismo, la obesidad, ¿vale? Hay otros que están ligados pues, al sexo femenino, como puede ser la hipertensión o la diabetes asociada al embarazo o la menopausia precoz. Hay otros de tipo psicosocial, como el estrés, y hay otros pues, son ambientales, como puede ser la contaminación. ¿La genética tiene que ver en esto? Como en todo, la genética juega su papel, en algunos casos además un papel muy gordo, como por ejemplo en enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, y en otros a lo mejor pues la importancia no es tanta, pero siempre está ahí. De todas maneras, si te ha tocado una genética... La lotería... Hay pocas cosas que puedas hacer para cambiar eso, o prácticamente ninguna. Por eso tienes que centrarte en aquellos aspectos que tú puedes cambiar. Antes de un infarto, siempre se siente dolor en el pecho. No siempre. No todas las personas que sufren un ataque cardíaco tienen los síntomas de las películas donde un dolor repentino hace que el protagonista se lleve las manos al pecho y se desplome al suelo. Los síntomas pueden ser mucho más sutiles. Es cierto que la angina, el dolor en el pecho, es un síntoma típico, pero no siempre ocurre. Mareos, sudoración excesiva, dificultad para respirar y malestar estomacal son también síntomas habituales. Precisamente esos síntomas son más frecuentes en mujeres. Casi sin que nos demos cuenta, los desfibriladores se están convirtiendo en parte del paisaje de nuestros lugares de trabajo, polideportivos, pueblos y ciudades. No es de extrañar, en el caso de que alguien sufra un problema cardíaco, tener a mano un instrumento que pueda salvar su vida no tiene precio. Las paradas cardiorrespiratorias son graves. Según los datos disponibles, su tasa de supervivencia es del 10%, es decir, solo 1 de cada 10 personas sobrevive. En la cooperativa Bexen Cardio de Ermua fabrican desfibriladores. Son los únicos fabricantes de desfibriladores autorizados en todo el estado. Además de las máquinas que utilizan los profesionales en los centros de salud, aquí se fabrican los desfibriladores que vemos en las calles y edificios públicos. La clave de estos aparatos está en que sean fáciles de utilizar, que solo haya que seguir las órdenes que da la propia máquina. Coloque los parches tal y como se muestra en la imagen. Descarga aconsejada. No toque al paciente. Pulse el botón que parpadea para suministrar la descarga. Pues un desfibrilador es un aparato electrónico que lo que hace es leer el ritmo, el electrocardiograma del paciente, y por medio de un algoritmo lo que hace es discernir si la señal que está leyendo es desfibrilable o no. Y luego, si es desfibrilable, se carga de energía de tal manera que nos da la orden de listo y aplica la descarga, con el objeto de resetear ese ritmo caótico. En este caso, el corazón se encuentra en fibrilación ventricular, la situación más frecuente en paradas cardíacas. El corazón trabaja, pero no de forma coordinada, y por consiguiente no está bombeando sangre. Ese ritmo es letal. Cuando el desfibrilador envía una corriente eléctrica al corazón, el objetivo es pararlo, interrumpir su ritmo descoordinado y volver a ponerlo en marcha. Una vez reseteado, para que la sangre vuelva a circular a los distintos órganos, habrá que ayudar con la reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, los desfibriladores son adecuados para cuando se pierde el control del ritmo del corazón, pero no en los infartos. Los infartos de miocardio son consecuencia de obstrucciones en el aparato circulatorio que impiden que llegue suficiente sangre al corazón. Por eso el desfibrilador es inútil en caso de infarto.
Otra de las claves de las redes de desfibriladores es el tiempo, ya que en los casos de parada cardiorrespiratoria es un factor determinante. Cuanto antes se atienda al paciente, más posibilidades tendrá de sobrevivir. Hasta 6 minutos después de una parada es posible salvar la vida del paciente. Entre los 6 y los 10 minutos también se puede salvar su vida, pero la víctima tendrá secuelas. Transcurridos más de 10 minutos después de una parada, la muerte es casi segura. Y hay que tener en cuenta que en Euskadi las ambulancias tardan de media algo más de 11 minutos en llegar al lugar del suceso. Por esa razón se están implantando proyectos de cardioprotección en diferentes localidades. En Ermua, hace 3 años que pusieron en marcha uno de ellos, a iniciativa de Bexencardio, con la colaboración del Ayuntamiento y de 200 personas voluntarias. Para la campaña de difusión siempre trabajamos con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, al fin y al cabo, es quien conoce la realidad de cada municipio y cuáles son los medios adecuados para captar al máximo de voluntarios posibles. En esta campaña de difusión informamos a todos los ciudadanos de cuáles son las ubicaciones de los desfibriladores y también les animamos a que se inscriban en las formaciones gratuitas que ofrece el Ayuntamiento sobre el uso del desfibrilador y la reanimación cardiopulmonar. Al tratarse de un proyecto que mejora la calidad de vida de la ciudadanía y nos protege ante eventos de salud, pues al final es positivo, es interesante para todos nosotros. Ya me apunté porque bueno, uno de los mensajes que se nos hacía llegar, que me pareció muy interesante y que de alguna forma nos puede quitar miedo ante estos eventos, es que hagas lo que hagas va a ser mejor que no hacer nada porque esa persona prácticamente está muerta, ¿no? Entonces, bueno, pues si podemos incidir sobre ello, pues positivo. Hay más de una veintena de desfibriladores ubicados en distintos puntos de Ermua, todos ellos a disposición de las personas que conforman la red. Entre un desfibrilador y otro hay una distancia máxima de 200 metros, considerada ideal para entrar en el margen de atención de 6 minutos. Para que el sistema funcione correctamente, cada voluntario tiene instalada en su móvil la aplicación Reanivex Alert, que tiene geolocalizados todos los desfibriladores que hay en la zona. Bueno, pues la aplicación es muy sencilla, se llama Reanivex Alert y básicamente tiene una funcionalidad de geolocalización de los diferentes desfibriladores que tenemos alrededor, ya nos ubica a nosotros dónde estamos y a partir de ahí pues a dónde podemos acercarnos. Nos ubica también en qué desfibrilador se ha dado la alarma. De momento no hemos tenido ningún caso y no he tenido que atender ninguno. Al igual que en Ermua, existen redes de desfibriladores automáticos en otras localidades de Euskal Herria. El objetivo de todos es atender lo más rápidamente posible los más de 1000 casos de parada cardiorrespiratoria que se producen cada año. Para que el sistema funcione correctamente, es indispensable que los desfibriladores estén disponibles en todo momento. Estos desfibriladores los instalamos en la calle para que estén disponibles 24 horas y no estén atados al horario de un edificio. Además, siempre están monitorizados, ya que disponen de comunicaciones en su interior para que podamos controlar en todo momento el estado del equipo, el estado de los electrodos, de los parches y de su batería. Con esto lo que conseguimos es que estén 24 horas disponibles y 24 horas en su estado óptimo. El mapa de desfibriladores de Euskadi muestra que ya hay muchos de estos dispositivos instalados en nuestros pueblos y ciudades. Todos ellos en funcionamiento las 24 horas del día y todos ellos de fácil manejo. Solo hay que seguir las instrucciones de la propia máquina. El próximo objetivo es vincular las zonas cardioprotegidas con el Servicio Público de Emergencias 112.
¿Cómo han cambiado los tratamientos los últimos años? Bueno, todos los años salen tratamientos novedosos y también técnicas y es importante conocerlos, pero todavía es más importante pensar cómo te organizas para que esos tratamientos puedan llegar a tus pacientes. Yo no te voy a hablar quizás de los más novedosos, pero te voy a decir las 3 cosas más importantes que me parecen a mí para esto. Primero sería tener un sistema público de salud fuerte. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en nuestra sociedad es estratégico tener un sistema de estas características fuerte pues para poder repartir bien los recursos. Lo segundo que te diría son pues aquellas iniciativas que salvan vidas y que reducen las consecuencias desagradables de tener enfermedades súbitas como puede ser el infarto. Hoy en día, pues en Osakidetza tenemos una red de atención urgente al infarto en el que entra muchísima gente, empezando por los propios pacientes o sus familiares que identifican los síntomas, llaman al 112 y ponen una cadena de supervivencia importante en la que entra todo tipo de sanitarios. Y no solo para el infarto, también existen para el ictus y para otras enfermedades. Y la tercera hablaría de la rehabilitación en general, no solo de la rehabilitación cardíaca y de aquellas unidades o iniciativas para el tratamiento de patologías crónicas. ¿Vale? Quizás estas acciones no salvan vidas directamente, pero sí que es cierto que devuelven calidad de vida y con eso pues viene la autonomía y las ganas de vivir de las personas. En el campo de la cirugía también habrá habido grandes avances, ¿no? Me viene a la cabeza que antes se hablaba mucho de las famosas operaciones a corazón abierto. No sé si eso se está descartando porque hay otras vías de acceder al corazón, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que ni soy cirujano ni cardiólogo que hace intervenciones, pero probablemente, aunque se siga haciendo cirugía de corazón abierto, el gran avance en los últimos años es que cada vez somos capaces de arreglar más cosas o de tratar más enfermedades sin tener que abrir quirúrgicamente el tórax. A distancia, por así decirlo. Eso es, lo que hacemos es trabajar a distancia usando normalmente como vías de acceso los vasos sanguíneos del paciente, las arterias o las venas. ¿Por dónde se accede y en qué caso se aplica? Bueno, la verdad es que se puede aplicar a multitud de patologías, desde arritmias hasta enfermedades en las válvulas, enfermedades congénitas y también enfermedades en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, hoy en día en muchísimos hospitales se puede poner una prótesis valvular en posición aórtica sin tener que abrir el tórax, haciendo un par de heridas en las ingles del paciente. ¡Wow! Tampoco se habla mucho de trasplantes, ¿no? ¿Se realizan más o menos trasplantes? La tasa de trasplantes más o menos se ha mantenido igual todos estos años, ¿vale? Es una cosa que funciona y funciona muy bien, pero sí que es verdad que está destinada a un grupo de población bastante pequeño, porque bueno, los órganos son limitados. Entonces sí que hay que decir que hoy en día, aunque no sea lo más habitual verlo en la calle, aparte de trasplantes, hay otro tipo de dispositivos o aparatos que se llaman asistencias, que pueden usarse en aquellos casos de insuficiencia cardíaca avanzada, pues para aportar algo de calidad y cantidad de vida a las personas. Y seguro que la inteligencia artificial también se aplica. Bueno, es cierto que la inteligencia artificial lleva con nosotros desde el siglo pasado, pero sí es verdad que en la medicina se está hablando mucho últimamente. La verdad es que nos ayuda en muchísimos aspectos del día a día, como es el diagnóstico, el tratamiento, también en la investigación. Yo creo que su principal virtud es ayudarnos con esos procesos repetitivos y de ordenar e interpretar mucha información. Cuando hay mucha información, pues ayudar en el diagnóstico. Eso es. De esta manera, supuestamente, y nos ahorran tiempo que nosotros podemos invertir en otras cosas importantes, como dar consejos a nuestros pacientes, explicarles bien lo que tienen que hacer o incluso dar apoyo emocional. ¿La rehabilitación en qué consiste? ¿Está indicada para todo tipo de pacientes? ¿Qué les aporta a los pacientes? Sabemos que este tipo de programas nos ayudan a conseguir mucho más fácil los objetivos terapéuticos que la atención convencional. Estamos hablando de que los pacientes toman mejor su medicación, se adhieren más a los estilos de vida saludables y se puede titular que es subir las dosis de las medicaciones más rápido y más eficientemente que en la atención general. Pero si tú le preguntas a un paciente qué le aporta, no te va a decir nada de eso. Te va a decir que ha dejado atrás sus miedos, que ha podido ir al monte con el perro, que ha hecho cosas que pensaba imposibles hacer. Yo creo que para esto es fundamental también que vean que otras personas están en su misma situación y que recorran el camino juntos. Asistimos a una sesión de rehabilitación cardíaca en el Hospital de Urduliz. Antes de comenzar los ejercicios, les ponen los aparatos para su monitorización, se les pesa y se les toma la tensión. El grupo está formado por 3 mujeres y 3 hombres, que ya se conocen. Hace algunas semanas que empezaron las sesiones y entre ellos reina el buen ambiente.
Crear una atmósfera positiva es un objetivo al formar los grupos, ya que contribuye a una mejor recuperación y adherencia al tratamiento. Permite compartir dudas y miedos, lo que se traduce en una mejora general. Y es que el objetivo de la rehabilitación va más allá de mejorar la condición física. Lo que buscamos dentro de estas unidades es volver a llevar a ese paciente a que tenga una vida plena como la hacía previamente a ese evento. Es decir, integrarlo a nivel social, consiguiendo pues unas mejoras en su condición de vida física e incluso mental también. Bueno, prest etorri zara, ez, probaiteko. Ikusten zaitute ondo jantzita etorri zara, ondo gozaria, normal. Antes de la rehabilitación, todos han realizado una ergoespirometría. Esta prueba permite medir la respuesta del corazón al ejercicio y analizar la función pulmonar. A través de esa prueba, a nosotros los fisios en la unidad nos dice en qué parte de entrenamiento debe trabajar ese paciente para conseguir los máximos beneficios posibles. Durante la ergoespirometría, el paciente realiza un esfuerzo físico progresivo mientras se monitorizan distintos parámetros cardíacos, como la frecuencia cardíaca. También se controlan los parámetros respiratorios, es decir, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. La prueba es útil para medir la capacidad funcional del paciente y su eficiencia cardiorrespiratoria, así como para detectar limitaciones en el sistema cardiovascular o respiratorio. Después, el equipo de cardiología encomendará al paciente el trabajo de rehabilitación y siempre será individualizado. Durante la primera hora de la rehabilitación, los pacientes hacen ejercicios aeróbicos. El fisioterapeuta que les dirige no pierde de vista la pantalla del ordenador. En el ordenador vemos la actividad eléctrica de cada paciente y cómo cada uno está en su dosis de entrenamiento. Según pasan los minutos, aparecen los primeros signos de cansancio, pero el ritmo no decae. Las recomendaciones sobre alimentación corren a cargo del equipo de enfermería. Sus consejos permitirían a cualquiera seguir una dieta equilibrada. Dieta mediterranearekin, ariketarekin, bebai estresa bajuago, eta bueno, badakizue, hau ikasin dugu aste batzuetan eta gero gure bizitzan jarraitzen behar dugu, ezta? Eta bueno. Finalizados los ejercicios aeróbicos, comienzan los ejercicios de fuerza. Trabajan grandes grupos musculares y van rotando sin necesidad de que el fisioterapeuta les indique qué deben hacer. Es evidente que ya han realizado más de la mitad del programa. Tenemos otra parte que trabajamos, que es la fuerza de la musculatura inspiratoria, porque se ha visto que trabajar esta musculatura de manera específica disminuye la sensación de disnea. Asimismo, como estamos hablando del miedo, de las dudas, del estrés que hay tras un evento cardiovascular, solemos hacer talleres en los que trabajamos también la relajación. El objetivo final es lograr una buena calidad de vida y evitar que los pacientes vuelvan a tener un evento cardiovascular. La verdad que es muy gratificante ver cómo los pacientes mejoran, cómo nos lo hacen llegar a través de notas, de agradecimientos, y la valoración general de los pacientes es magnífica.
Terminamos la entrevista hablando de prevención. Antes, al inicio, hemos hablado de factores de riesgo. ¿Qué es lo que está en nuestras manos hacer o lo que está fuera de nuestro control? Bueno, realmente podemos hacer muchas cosas y generalmente sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo difícil suele hacerlo. ser hacerlo y cómo hacerlo. Cómo hacer para que esas costumbres saludables entren a formar parte de nuestra vida y cómo pues, echar fuera pues, otras cosas menos saludables. En la rehabilitación cardíaca ayudamos explicando el qué, pero muchas veces la clave es el cómo. Y aplicarlo. Al final eso depende de cada uno, pero sí que es cierto que los médicos podemos ayudar a eso. ¿Podríamos terminar con algunos consejos que la gente pueda aplicar en su vida diaria? Claro, aquí solo tendríamos tiempo un poco para hablar del qué, y en ese sentido podemos nombrar 5 aspectos importantes. El primero sería el tabaco y, bueno, en general lo que llamamos tóxicos o drogas. Fuera. Es importante no fumar. En cuanto al alcohol, lo más recomendable es no tomar nada. No se ha demostrado que en cantidades pequeñas sea beneficioso. Las únicas, digamos, drogas que se permiten serían el café y el té, porque habitualmente a las dosis que consumimos no suelen ser dañinas. El segundo aspecto fundamental sería la alimentación. Entonces, tendríamos que intentar acercarnos a lo que se llama el plato de Harvard y a la dieta mediterránea. ¿Y cómo es el plato ese? Vale, es un plato en el que la mitad de la ración que tomemos tiene que estar compuesta de vegetales y frutas. Los vegetales tienen que ser vegetales de hoja verde, aquí no entran las patatas y menos si están fritas, y otros tubérculos. Las frutas pueden ser de cualquier color, habitualmente mejor frescas y de temporada. Luego, un cuarto del plato estaría destinado a los cereales, a poder ser integrales o, bueno, lo menos refinados posibles las harinas con los que se hagan. Y un cuarto sería para las proteínas, en el cual se recomienda mejor tomar proteínas vegetales, que estarían en las legumbres y en los frutos secos, y pescado. Eso no significa que no se pueda tomar otro tipo de proteínas, pero que es mejor si tomamos más cantidad de las otras. Sería recomendable entonces tender hacia ese plato de claro, Harvard, porque ¿no? cumplirlo todos los días y a todas horas es difícil. Siguiente consejo. Hablemos entonces de la actividad física. Es importante a lo largo de la semana intentar sacar tiempo para al menos hacer entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada. Tienes que sudar, tienes que cansarte, o bien 75 o 50 minutos de actividad física vigorosa. ¿Vale? Si puedes hacer más, fenomenal. Si no puedes, intentar andar al menos 10.000 pasos al día y a un ritmo que te haga cansarte, que te haga sudar. ¿Vale? Si no puedes 10.000, todos los que puedas. Siempre es mejor hacer algo, por poco que sea, que no hacer nada. Luego también, al menos 2 veces por semana, es importante trabajar la fuerza, también en gente mayor. A veces no necesitas grandes equipamientos como pesas, puedes hacer flexiones, si no puedes en el suelo contra la pared. En casa mismo. Eso es, sentarte y levantarte de la silla hasta cansarte, y bueno, pues coger un par de bricks de leche o de legumbres y hacer ejercicio. El siguiente paso sería un poco hablar de la obesidad y el sobrepeso. En principio, para evitarlo, bastaría con hacer las recomendaciones dietéticas y las recomendaciones de ejercicio. Pero hay que saber que muchas veces, a pesar de hacerlas, hay gente que va a seguir siendo obesa. Entonces, que no pierda el ánimo. Al final, los beneficios del ejercicio y de la alimentación van a venir por otros sitios, aunque no adelgacen. Y dentro de los consejos me gustaría acabar con otro más, que es el tema de la medicación. A veces tendremos que tomar medicación pues, para reducir nuestro riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. A veces se nos olvidará, entonces es importante generar, digamos, costumbres para que eso no pase. Y si alguno nos sienta mal o no los queremos tomar, es mejor reconocerlo, decírselo al médico. Nadie le va a echar a nadie la bronca, no estamos para eso, pero a lo mejor podemos buscar algo intermedio pues, que sea satisfactorio para ambas partes. ¿Cuándo deberíamos empezar a aplicar todo esto que has dicho? Salvo lo del tratamiento, lo antes posible. Cuanto antes mejor. Eskerrik asko, Gaizka. Hasta vosotros. Esperamos que el programa de hoy os ayude a cuidaros mejor de ahora en adelante. Como dice el lema del Maratón Solidario, hay que escuchar al corazón y también a lo que dice la ciencia. Ese ha sido nuestro propósito, como siempre, ofreceros consejos e información con base científica. La semana que viene volveremos con otro programa hecho desde el corazón, como todos. Hasta entonces, agur.